Jairo, un hombre respetado, principal de la sinagoga, ve su mundo derrumbarse cuando su hija de 12 años cae gravemente enferma. Con cada hora que pasa, la vida de su niña se apaga lentamente y la medicina ya no ofrece esperanza. En un último acto de fe desesperada, Jairo corre a buscar a Jesús, el rabí del que todos hablan, con la esperanza de que un milagro lo salve del dolor más insoportable que puede conocer un padre, perder a su hija. Pero mientras la multitud lo rodea, el tiempo corre como un río desbordado. Un inesperado retraso, una mujer enferma que también toca el manto del Mesías. Y entonces, la noticia que parte su alma: su hija ha muerto. Es tarde, demasiado tarde. Y sin embargo, Jesús no se detiene, no retrocede, lo mira a los ojos y le dice palabras que rompen la lógica y sacuden el alma. No tengas miedo, cree solamente. Lo que ocurre después no solo cambiará la vida de Jairo, sino la historia entera de quienes presencien lo que un verdadero milagro es capaz de hacer. Antes de comenzar esta historia que estremecerá tu fe, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal. Tu participación hace crecer esta comunidad de fe y esperanza, donde cada testimonio cuenta y cada historia revela el poder de Dios. Ahora, prepárate, porque lo que Jesús hará en esta historia tocará lo más profundo de tu corazón. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando Jairo corrió por las calles de Cafarnaúm con el corazón hecho trizas. Su túnica, manchada de polvo, se agitaba con cada paso desesperado. La dignidad de su posición como principal de la sinagoga se había quedado atrás, olvidada entre las piedras del camino. En su rostro se leía algo más poderoso que el miedo. Se leía amor y desesperación. Su hija, su única hija, yacía en una cama sin fuerzas para siquiera llorar. Tenía solo 12 años, la edad en que los sueños apenas comienzan a tomar forma, cuando una enfermedad repentina la había dejado al borde de la muerte. Los mejores remedios, los consejos de los ancianos, las oraciones nocturnas, nada había servido. La vida se le escapaba como agua entre los dedos. «No te mueras, hija. Por favor, no te vayas», le había susurrado en la madrugada, sosteniéndole la mano, sintiendo cómo su pulso se volvía más débil con cada latido. En su interior, Jairo libraba una batalla feroz. Era un hombre de fe, pero también era humano. Había escuchado hablar de Jesús, de los enfermos que sanaba, de los endemoniados liberados, de la fe que transformaba lo imposible en realidad. Pero buscarlo, ¿era eso lo correcto? Estaba dispuesto a arriesgarlo todo: su posición, su reputación, el juicio de otros líderes religiosos que veían a Jesús como una amenaza. Pero cuando la vida de tu hija está en juego, el orgullo muere. Fue entonces cuando salió corriendo. Cada paso que daba llevaba consigo una súplica muda, una oración desgarradora. Sabía que Jesús había regresado al otro lado del lago. Si lograba encontrarlo, tal vez, solo tal vez. «Jesús, Jesús, ayúdame», gritó al divisar la multitud junto a la orilla. Su voz se quebró, pero atravesó el bullicio como una lanza. No era un grito cualquiera, era el grito de un padre que estaba perdiendo a lo que más amaba en el mundo. Empujó a la gente sin cuidado, con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas. Cuando por fin estuvo frente a él, cayó de rodillas. «Mi hija, mi niña está muriendo. Ven, por favor, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Las palabras no fueron dichas con calma, salieron entre sollozos, cargadas de una fe que había nacido del dolor más profundo. La multitud guardó silencio por un instante. Nadie se atrevía a hablar, nadie respiraba. Y entonces Jesús lo miró. Con esa mirada que atraviesa la carne y llega hasta el alma, asintió con la cabeza y comenzó a caminar. El lago de Genesaret estaba en calma esa mañana, como si la creación misma estuviera conteniendo el aliento. Después de liberar a un hombre poseído en la región de los Gadarenos, Jesús había cruzado de nuevo al otro lado del lago. La noticia de su regreso se esparció como fuego entre paja seca.
Antes de que el bote tocara la orilla, ya lo esperaban. Hombres, mujeres, ancianos y niños se amontonaban con ansiedad en los bordes de la costa. Algunos traían enfermos en camillas improvisadas, otros solo querían verlo. Muchos, quizás, no sabían bien por qué estaban ahí, pero sus corazones los empujaban a buscarlo. Jesús descendió del bote con la serenidad que lo caracterizaba. No había prisas en sus pasos, pero sí un propósito firme. Caminaba entre la multitud como quien conoce cada dolor oculto, cada herida no dicha, cada lágrima contenida. Y entre esa multitud, un hombre se abría paso como si su vida dependiera de ello. Era Jairo. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, buscaron desesperadamente entre la gente. Su respiración estaba agitada, no solo por la carrera, sino por el peso que cargaba en el pecho, el miedo de llegar tarde. Cuando finalmente lo vio, no dudó. Corrió, se arrodilló y rogó. Su súplica no fue ignorada. Jesús, sin decir una palabra, se puso en marcha. No preguntó por el diagnóstico ni dudó de la fe del hombre, simplemente lo siguió. Pero el camino no sería fácil. La gente no dejaba de rodearlo. Cada paso era un desafío. Empujones, gritos, súplicas, manos que se extendían para tocarlo. Cada uno traía su propia urgencia, su propio dolor. La multitud era como un mar desbordado, pero entre todo ese caos, Jesús seguía avanzando. Iba con Jairo, iba por una niña moribunda, y sin embargo, algo más estaba a punto de ocurrir. Un nuevo milagro, una interrupción divina, algo que pondría a prueba la fe del Padre y revelaría algo mucho más profundo sobre el corazón de Jesús, porque en medio del gentío, alguien más también lo necesitaba, alguien que no gritó ni se arrodilló, pero que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por tocar lo invisible. Jesús caminaba lentamente, casi como si supiera que cada paso era parte de algo más grande. La multitud lo apretaba por todos lados. Era un mar de cuerpos ansiosos, de manos extendidas, de voces entrelazadas con ruegos y rumores. Pero entre esa masa de personas había una diferencia sutil pero poderosa. No todos lo tocaban de verdad. Muchos lo empujaban, lo rozaban, lo seguían con fervor. Pero sus corazones estaban lejos, curiosos, necesitados, entusiasmados, sí, pero sin fe verdadera. Querían un espectáculo, querían ver algo extraordinario. Tal vez algunos solo querían contar que lo vieron con sus propios ojos. Jairo seguía junto a Jesús, mirando con angustia cómo cada paso se volvía más lento, cada momento más precioso. El sudor le corría por la frente, no por el calor, sino por el miedo. Su hija se estaba apagando y cada segundo perdido podía ser el último. «Por favor, déjenlo pasar», gritaba empujando a quienes se interponían. Pero nadie escuchaba, y entonces ocurrió. Una mujer, agachada, casi invisible entre los pies de la multitud, se acercó. No pidió permiso, no alzó la voz, no se presentó. Solo estiró la mano. Durante 12 años, los mismos que tenía la hija de Jairo, esa mujer había sufrido un flujo de sangre incesante, enferma, excluida, impura según la ley, rechazada por todos. Había gastado todo lo que tenía en médicos y en vez de mejorar, estaba peor. No le quedaba nada, excepto una última chispa de fe. Si tan solo toco su manto, seré sana, pensó, y lo hizo. Sus dedos tocaron el borde del manto de Jesús por un breve instante. Un gesto mínimo, silencioso, casi imperceptible, pero el cielo entero lo notó. Jesús se detuvo en seco. «¿Quién me ha tocado?», preguntó, girando lentamente entre la gente. Los discípulos se miraron confundidos. «Maestro, todos te empujan y te aprietan. ¿Cómo puedes preguntar quién te ha tocado?». Pero Jesús sabía la diferencia. Entre cientos que lo empujaban sin fe, alguien lo había tocado con el alma. Había salido poder de él, y eso cambió todo. En medio de la multitud paralizada por la pregunta de Jesús, Jairo sintió que el mundo se le venía abajo. No entendía por qué el maestro se había detenido. No en ese momento, no ahora. Su corazón latía con violencia, como si quisiera gritar desde dentro de su pecho. Veía a Jesús buscando con la mirada a alguien entre la multitud, insistiendo en una respuesta que parecía no tener importancia. Pero para Jairo, cada segundo perdido era una puñalada.
¿Por qué se detiene?, murmuró para sí apretando los puños. Mi hija está muriendo. El respetado principal de la sinagoga, el hombre sabio, el guía espiritual, ahora temblaba como un niño asustado. Por dentro se rompía. Las imágenes de su hija en cama, luchando por respirar, lo desgarraban. Quería gritarle a Jesús, sacudirlo, implorarle que siguiera caminando, pero no se atrevió, porque en el fondo sabía que lo que estaba ocurriendo también era sagrado. La mujer se rebeló. Salió de entre la gente temblando de miedo. Se arrodilló y contó toda la verdad. 12 años de dolor, exclusión, humillación, y cómo, con solo tocar su manto, había sido sanada en el instante. Jesús la miró con ternura, como un padre que escucha el clamor de una hija rota. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. La palabra hija retumbó en el corazón de Jairo como un trueno silencioso. Jesús le llamaba hija a esa mujer, como si conociera su dolor, como si ella también fuera parte de algo más grande, como si, de algún modo, le estuviera recordando a Jairo que el amor de Dios no tiene favoritos, que Él ve a cada alma con el mismo valor. Pero aún así, Jairo estaba quebrado por dentro. Su fe luchaba contra su miedo. Su esperanza se enfrentaba con la realidad. ¿Y si ya era tarde? ¿Y si ese milagro hermoso había costado la vida de su propia hija? Las dudas se amontonaban como nubes antes de la tormenta. Fue entonces cuando, desde lejos, alguien corrió hacia él. Su rostro no traía buenas noticias y el tiempo se detuvo. La plaza, llena de voces y pasos, se volvió un eco lejano cuando aquel hombre se acercó corriendo a Jairo. Venía de su casa, con los labios apretados y el rostro pálido. No necesitaba decir nada. Sus ojos ya lo decían todo, pero lo dijo igual. Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Las palabras cayeron como un rayo seco en medio del corazón del padre. No hubo gritos, no hubo llanto inmediato, solo un silencio pesado, como si el alma misma hubiese dejado de respirar. La multitud también cayó. Unos bajaron la mirada, otros chasquearon la lengua en compasión. Algunos dieron un paso atrás, como si la muerte se pudiera contagiar. Jesús no se movió. Jairo sintió que sus rodillas flaqueaban. El dolor subió por su cuerpo como una ola helada. Quiso derrumbarse ahí mismo. Quiso desaparecer. Todo el camino recorrido, toda la fe reunida, todo, ¿para qué? Era tarde. Pero entonces Jesús habló. Su voz no fue fuerte, pero sí firme. No fue explosiva, pero sí cortante, como una espada que separa la verdad de la mentira. No temas, cree solamente. Lo miró directo a los ojos, no con lástima, no con pesar, sino con un poder tranquilo que penetró hasta lo más profundo del alma de Jairo. Esa frase no fue una sugerencia, fue una orden cargada de esperanza, una invitación a sostenerse cuando todo dentro de ti grita que te rindas, un llamado a una fe que no se basa en lo visible, sino en lo eterno. Jairo no respondió con palabras, solo asintió, o tal vez ni siquiera eso. Tal vez su silencio fue la fe suficiente, y sin esperar más, Jesús continuó el camino. No todos lo acompañaron, solo Pedro, Jacobo y Juan fueron con él. La multitud quedó atrás, murmurando, cuestionando, preguntándose qué sentido tenía seguir caminando hacia una casa llena de muerte. Pero Jesús no iba a un funeral, iba a dar vida. Los pasos de Jairo eran distintos ahora. Ya no corría, no empujaba, no gritaba, caminaba como un hombre atrapado entre dos realidades. Una, la certeza de la muerte de su hija. La otra, la mirada de Jesús, que le decía que aún no todo estaba perdido. La mente de Jairo era un campo de batalla. ¿Y si solo me está dando esperanzas falsas?, pensaba. ¿Y si esto es una prueba y no un milagro? Pero a cada paso, su corazón recordaba esas palabras. No temas, cree solamente. Y aunque su lógica gritaba que era inútil, su alma no lo dejaba rendirse. Jesús caminaba en silencio, como si supiera exactamente lo que encontrarían al llegar. Pedro, Jacobo y Juan lo seguían atentos, sin entender del todo, pero sin cuestionar. El aire era denso, el ambiente como el preludio de algo sagrado. Jairo miraba el camino como quien avanza hacia una despedida. Cada esquina, cada piedra, cada sombra del vecindario le traía recuerdos de su hija.
recordaba cómo corría por esas calles, cómo reía bajo los higos del árbol viejo, cómo sus ojos se iluminaban al verlo llegar de la sinagoga. Ahora todo eso parecía pertenecer a otro mundo, y sin embargo, ahí estaba Jesús, avanzando, como si la muerte no fuera el final, como si ese viaje no fuera hacia un adiós, sino hacia una nueva oportunidad. Al doblar la última esquina, la casa ya estaba a la vista, y lo que escucharon al acercarse fue como una daga en el corazón. Llantos, gritos, el sonido ahogado del duelo, mujeres vestidas de luto, vecinos con el rostro cubierto, los músicos del lamento tocando flautas tristes. Todo hablaba de muerte, todo hablaba de pérdida. Jairo se detuvo por un instante. El olor del incienso, el crujir de la madera, el sonido seco de los sollozos, todo confirmaba lo que más temía. Había llegado tarde. Jesús no se inmutó, no lloró, no corrió, solo puso una mano en el hombro de Jairo y lo miró con compasión y autoridad. Vamos. Y juntos entraron a una casa donde la esperanza ya había sido enterrada, sin saber que la vida estaba por resucitarla. Ella no tenía nombre para los demás, era la impura, la mujer enferma, la rechazada. Llevaba 12 años viviendo entre susurros y miradas de desprecio. No podía entrar al templo, no podía abrazar a nadie, no podía ser tocada sin contaminar a otros. Vivía aislada, no solo por su enfermedad, sino por la culpa y la vergüenza. Era invisible, pero ella también lo había escuchado. Jesús estaba en la ciudad, el rabí de los imposibles, el sanador que no rechazaba a nadie, el hombre que hablaba con leprosos y comía con pecadores, y algo dentro de ella, algo que ni la medicina ni el dolor habían podido matar, se encendió. Esperanza. No tenía dinero, no tenía fuerza, no tenía derecho, según la ley, a estar entre esa multitud, pero tenía fe. Y esa fe, aunque frágil, era feroz. Se cubrió el rostro, bajó la cabeza y se metió entre la gente. Cada paso era una decisión peligrosa. Si alguien la reconocía, podrían apedrearla, pero ya no le importaba. Lo único que deseaba era llegar hasta Jesús. Si tan solo toco su manto, se repetía como un mantra. Cuando lo vio, su corazón latía con una mezcla de miedo y anhelo. No se atrevió a llamarlo, no pidió que la mirara. Solo se acercó por detrás y con la punta de sus dedos rozó el borde de su manto, y en ese instante lo supo. Su cuerpo cambió, el dolor cesó, la corriente de sangre se detuvo. Sintió como si una luz la llenara desde dentro. Por primera vez en 12 años se sintió limpia, viva, pero no esperaba lo que vino después. Jesús se detuvo. ¿Quién me tocó? Ella se congeló. El miedo la recorrió como un látigo. No había planeado que él se diera cuenta. Solo quería un toque, un milagro y desaparecer. Pero él sí la había notado y no iba a dejarla ir sin verla, sin dignificarla. Temblando, se arrodilló, contó toda su historia, frente a todos, con la voz entrecortada, con las lágrimas cayendo. El secreto que la había condenado ahora era contado en público. Y entonces Jesús hizo lo impensable. La llamó hija, no la reprendió, no la acusó, la bendijo. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Fue un interludio divino en medio de una tragedia en proceso. Un momento que parecía una pausa, pero que en realidad era una lección. Para Jesús, cada persona vale una eternidad, incluso si eso significaba retrasar el camino hacia la casa de Jairo, incluso si el precio parecía ser la vida de una niña. Mientras la multitud volvía a murmurar tras el milagro de la mujer, la mayoría no entendía lo que realmente había sucedido. Para ellos era solo otro acto sobrenatural de un rabino con poder. Admirable, sí, inesperado, quizás, pero pasajero. Pero para Jesús, aquel instante era sagrado, porque no fue solo una sanidad física, fue la restauración total de una vida que había sido rota por dentro. Lo que muchos olvidaron es que, antes de ese milagro, aquella mujer ya había sido sepultada en vida, excluida por su comunidad, invisible a los ojos de su familia, ignorada por quienes decían amar a Dios. Su enfermedad no solo había dañado su cuerpo, había robado su identidad, su dignidad, su voz.
y al tocar a Jesús, ella no solo recibió salud, recibió reconocimiento. Jesús no permitió que se fuera en silencio, no porque quisiera exhibirla, sino porque quería sanarla por completo, mirarla, nombrarla, llamarla hija frente a todos. Que el mundo supiera que esa mujer ya no era la impura, la marginada, la olvidada, era una hija restaurada por su fe. Y mientras los demás retomaban su rutina, Jesús no lo olvidó. Tampoco Jairo. Él había visto todo, había escuchado el testimonio, había sido testigo del poder que brotó del manto y sobre todo del corazón del Maestro. Y aunque su dolor era grande, algo dentro de él comenzó a cambiar. ¿Y si aún había esperanza? ¿Y si ese mismo poder podía tocar también la habitación silenciosa donde yacía su hija? La caminata hacia su casa ya no era la misma. Iba detrás de Jesús, sí, pero ahora con un fuego nuevo, frágil quizás, pero vivo. Ya no era un hombre que simplemente rogaba. Ahora era un hombre que esperaba, aún en medio del dolor, porque entendió algo crucial. Jesús no solo sana cuerpos, restaura destinos. Y eso no se olvida. Los pasos de Jairo se aceleraban con cada cuadra. La casa ya estaba cerca. El aire parecía más pesado, como si el ambiente supiera lo que estaba por ocurrir. Las voces de la multitud se habían desvanecido y el mundo se reducía al sonido de los pies apresurados sobre el polvo y las palpitaciones del corazón. Pero antes de llegar a la puerta lo vio. Un sirviente venía en dirección contraria, con la cara baja y los hombros hundidos. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban rojos. No dijo nada al principio, solo negó con la cabeza. «No», susurró Jairo, sintiendo cómo el pecho se le partía. «No». Y entonces, las palabras que lo congelaron: «Tu hija ya murió. No molestes más al maestro». Ese momento fue un abismo. El mundo se apagó en un segundo. El sol ya no brillaba, el aire no llegaba. No había un solo pensamiento que pudiera calmar el estruendo del alma rota de un padre. Todo lo que había contenido, todo lo que había sostenido, se rompió. Las rodillas de Jairo fallaron y estuvo a punto de caer. La noticia cayó como una piedra sobre su espíritu. Jesús, que venía justo detrás, escuchó las palabras. No esperó a que Jairo hablara. No permitió que el miedo le robara el alma como un ladrón en la noche. Intervino antes de que el dolor se convirtiera en rendición. Con voz serena pero firme colocó una mano en su hombro y le dijo lo impensable: «No tengas miedo, cree solamente». No era una frase vacía, era una declaración divina, una promesa, un puente sobre el abismo, una invitación a cruzar, incluso sin entender, incluso sin ver. Era como si Jesús le dijera: «La muerte no tiene la última palabra, yo la tengo». Jairo tragó saliva. Su mente aún estaba aturdida, pero su corazón agarró esa frase como quien se aferra a un tronco en medio del mar embravecido. Y siguieron caminando, ya no por lógica, ya no por posibilidad humana, siguieron por fe. Jesús no necesitaba esperanza para actuar, solo necesitaba que alguien lo siguiera, aún en medio de la oscuridad. Jesús no gritó, no hizo un gesto dramático, no reprendió a nadie, solo pronunció esas palabras que, aunque suaves, tenían el peso de una eternidad. «No tengas miedo, cree solamente». Fueron palabras que partieron la historia de Jairo en dos. Hasta ese momento, su fe había sido una mezcla de deseo y desesperación, una última opción cuando todo lo demás falló. Pero ahora, frente a la muerte confirmada de su hija, Jesús no le pidió que entendiera, sino que creyera. No le explicó por qué se detuvo con la mujer del flujo. No le prometió cómo lo haría. Solo le pidió una cosa: confianza ciega, una fe que no se alimenta de lo que ve, sino de lo que Él es. Jairo no respondió, no pudo, pero dio un paso más y luego otro, porque a veces seguir caminando en medio del dolor ya es un acto de fe. Jesús, Pedro, Jacobo, Juan y Jairo continuaron el camino, mientras detrás de ellos la multitud quedaba lejos. Algunos comentaban con tristeza, otros con cinismo. Para ellos todo estaba consumado, pero no para Jesús. Él no se apresuró ni dudó. Caminaba con la autoridad de quien conoce el final desde el principio, como quien ya ha visto lo que los demás no pueden imaginar.
No caminaba hacia un velorio, sino hacia un milagro que desafiaría la lógica y trastornaría corazones. Jairo, aunque devastado, comenzó a sentir algo extraño. No era alegría, no era paz completa, pero era una esperanza silente, una sensación que le susurraba al alma que tal vez, solo tal vez, aún no todo estaba perdido. Cada palabra de Jesús parecía tener vida propia. No tengas miedo, como si supiera cuántas veces Jairo había temido perderlo todo. Cree solamente, como si le estuviera diciendo, no necesitas entender, solo confía en mí. Esa frase no era solo para él, era para todo padre con el corazón roto, para toda madre que ha llorado en silencio, para todo ser humano que se enfrenta al abismo y no ve puente alguno. Jesús no prometía evitar el valle, pero sí atravesarlo contigo. Y así llegaron a la casa del luto, donde el llanto era el idioma y la muerte la reina. Pero Jesús iba a hablar otro idioma, y su voz iba a resucitar lo imposible. La casa de Jairo, que alguna vez fue llena de risas y música, ahora estaba envuelta en un silencio espeso, interrumpido solo por llantos apagados y suspiros rotos. Las cortinas estaban cerradas, el aire era pesado, saturado de incienso y lágrimas. Las paredes parecían absorber el dolor como si fueran parte del duelo. Los vecinos se habían reunido, algunos lloraban de verdad, otros seguían la costumbre del lamento, repitiendo frases comunes, gestos tradicionales, pero nadie podía llenar el vacío que acababa de abrirse en el corazón de aquella familia. La niña, de 12 años, yacía en su habitación, envuelta con telas blancas. Su pequeño cuerpo parecía dormido, pero el frío de sus manos ya había comenzado a hablar el idioma de la muerte. Cuando Jesús entró, la atmósfera pareció alterarse. No fue que el dolor se fuera, pero algo en su presencia lo contenía. Como si la tristeza ya no tuviera poder para gritar tan fuerte. La gente lo miró, confundida. ¿Para qué viene ahora?, murmuraron algunos. Ya es tarde. Otros bajaron la mirada, con pena por Jairo. Era humillante invitar al sanador y que llegara cuando la muerte ya había sellado su victoria. Jesús, sin inmutarse, caminó directo a la habitación. Pero antes se volvió hacia los que lloraban y dijo algo que sonó como una provocación. ¿Por qué hacen alboroto y lloran? La niña no está muerta, solo duerme. Y entonces se rieron. Sí, se rieron, pero no fue una risa alegre, fue una risa amarga, burlona, de incredulidad, una mezcla de nervios, dolor y cinismo, como si Jesús no entendiera la realidad, como si estuviera diciendo una tontería en medio del funeral, pero él sí entendía, más que nadie. Sabía que para el mundo el fin es la muerte, pero para él la muerte era solo una puerta, una pausa, una siesta momentánea. Entonces, con calma, echó a todos fuera, no por arrogancia, sino porque los milagros no florecen en un ambiente de incredulidad. Solo quedaron el padre, la madre, Pedro, Jacobo, Juan y Jesús. Y el silencio volvió, pero esta vez no era un silencio de luto, sino de expectativa, como si el cielo mismo contuviera el aliento, esperando lo que estaba por ocurrir. Jesús caminó hacia la niña, y lo que hizo después cambiaría todo para siempre. El llanto se escuchaba desde fuera. Las mujeres contratadas para llorar golpeaban el pecho y soltaban gritos desgarradores, repitiendo los nombres de los antepasados como si así pudieran traer consuelo. Era una sinfonía de tristeza, repetida generación tras generación, donde cada nota era una forma de rendirse ante la muerte. Los vecinos hablaban en voz baja, intercambiaban miradas de lástima hacia Jairo y su esposa, y algunos se preguntaban por qué Jesús no había llegado antes. ¿De qué servía que tuviera poder para sanar si no podía evitar lo inevitable? Pero dentro de la casa, el ambiente había cambiado. Ya no era el lugar del lamento ritual ni de la resignación. En esa habitación, el aire era distinto, un silencio profundo, expectante. Jesús estaba de pie junto a la cama. A su lado, Jairo y su esposa se aferraban uno al otro, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de algo más, una esperanza imposible. La niña, frágil y quieta, yacía como una flor marchita antes del amanecer. Jesús no tenía prisa, no pronunció largos discursos, no hizo gestos teatrales, solo se acercó y tomó su mano. Eso, por sí solo,
ya era escandaloso. Según la ley, tocar un cuerpo muerto era volverse impuro, pero Jesús no era contaminado por la muerte. Él la enfrentaba sin temor, como quien mira a un enemigo derrotado. Sus dedos envolvieron la mano pequeña, y su voz, serena pero firme, quebró el silencio. Talita Kumi, 2 palabras en arameo, el idioma del pueblo, palabras que una madre usaría al despertar a su hija en la mañana. Niña, levántate. No fue un grito, no fue una orden brutal, fue una ternura con autoridad, como si el amor mismo hablara. Y entonces el cuerpo de la niña se estremeció. Sus ojos, cerrados por la muerte, se abrieron de nuevo. Respiró hondo, se sentó lentamente y miró a su alrededor como si despertara de un sueño profundo. No preguntó dónde estaba, no gritó, solo vivía. Jairo cayó de rodillas, sin palabras. Su esposa se cubrió la boca, temblando entre sollozos. Pedro, Jacobo y Juan se quedaron inmóviles, sin entender del todo lo que acababan de ver. No solo había resucitado, había vuelto con vida plena. Jesús, con calma, se volvió hacia los padres. Denle de comer, dijo. Tiene hambre. Una frase tan simple, tan humana, porque para él resucitarla no era solo devolverle la vida, sino devolverle su niñez. Y mientras en el exterior seguían llorando por una niña que ya no estaba muerta, adentro la vida caminaba nuevamente. Talita Kumi. Aquellas palabras resonaron más allá de los muros de la casa, no por el volumen, sino por su significado. No fue un trueno, fue un susurro eterno, una orden directa del cielo al corazón dormido de una niña. Niña, a ti te digo, levántate. Fue la voz del que había estado en el principio, cuando la luz fue separada de las tinieblas. La misma voz que había dicho, sea a la luz. Ahora hablaba a una niña que yacía fría y sin aliento, y la muerte no pudo resistir, porque cuando Jesús habla, la muerte obedece. Los ojos de la niña parpadearon, su pecho comenzó a levantarse con aire, su piel volvió a tomar color, las manos que estaban inertes se movieron, y ante el asombro de todos, se levantó, como si no hubiera estado muerta, como si solo hubiera estado dormida en los brazos de un Dios que vela incluso en la noche más oscura. Jairo, quebrado por dentro, no sabía si reír o llorar. Su esposa se llevó las manos al rostro, temblando. Era ella, su hija, viva, de pie, mirándolos con esos ojos que tantas veces buscaron consuelo en sus brazos. Jesús no dijo, ¿vieron lo que hice? No pidió reconocimiento. No buscó gloria, solo los miró y dijo, denle algo de comer, un gesto tan cotidiano, tan tierno, porque Jesús no solo restaura milagrosamente, también cuida con amor los detalles. Sabía que después de volver a la vida, una niña tiene hambre. Esa frase, Talita Kumi, no quedó escrita solo como un recuerdo, se convirtió en símbolo, en esperanza viva, en recordatorio de que no importa cuán muerta parezca una situación, Jesús puede decir, levántate. Y cuando Él lo dice, no importa cuánto tiempo haya pasado, ni qué tan profundo haya sido el silencio. Ella se levantó, no como una sobreviviente, sino como una resucitada, y con ese simple gesto, la muerte perdió su poder en esa casa. Los murmullos comenzaron cuando vieron a Jairo salir de la casa. No lloraba, no caminaba con el cuerpo encorvado por el luto. Al contrario, lo acompañaba una calma extraña, casi sagrada. A su lado, su esposa llevaba las mejillas húmedas, pero no por la tristeza, sino por algo que los vecinos no lograban descifrar. Unos segundos después, se abrió la puerta, y fue entonces que todos se quedaron inmóviles. La niña, la misma por la que habían llorado, la que yacía muerta en aquella habitación, salió caminando. Vestida con ropas limpias, el cabello suelto y los ojos llenos de luz, se acercó al patio con pasos firmes, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera cruzado el umbral del otro lado, como si la muerte no la hubiera tocado, pero sí la había tocado. Todos lo sabían, la habían visto sin aliento, la habían llorado, su cuerpo estaba frío, estaba rígida, no había vida y ahora estaba viva. Los presentes no sabían si gritar, arrodillarse, correr o quedarse congelados. Unos se taparon la boca, otros retrocedieron como si sus ojos los hubieran traicionado. ¿Qué está pasando?, murmuró una mujer anciana. No puede ser, dijo un joven con los ojos desorbitados. Jesús, de pie junto a la puerta, los observó sin decir una sola palabra. No sonreía,
no buscaba reconocimiento, solo los miraba con la ternura de quien sabe que acaban de ver algo que romperá sus categorías para siempre, porque ese milagro no se podía explicar. Los sabios no sabían cómo justificarlo. Los religiosos no encontraban palabras. La ley no tenía precedentes. La lógica se rendía. El aire mismo parecía estar lleno de una energía distinta, y aún así no todos creyeron. Fue una coincidencia, dijo uno de los presentes. Seguro no estaba realmente muerta. Tal vez estaba desmayada. Intentó otro, sin creérselo ni él mismo. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. Había estado muerta y ahora vivía. Los rumores comenzaron a extenderse por Cafarnaúm como fuego sobre ramas secas. La historia pasó de casa en casa, de mercado en mercado, hasta llegar a los oídos de los que vivían más allá del lago. Dicen que resucitó a una niña, dicen que la tocó de la mano y volvió a la vida, dicen que habló en su idioma como una madre despierta a su hija, pero cuando le preguntaban a Jairo, él no daba detalles. ¿Qué fue lo que hizo exactamente? No lo sé, decía con una paz imposible de imitar. Solo sé que estaba muerta y ahora está viva. ¿Y qué dijo Jesús? Solo Talita Cumi. Algunos querían convertirlo en ley, otros en espectáculo. Pero Jairo no permitía que nadie entrara a la casa sin el debido respeto. Sabía que lo que había pasado ahí no era para el ruido, era para la transformación del alma. No fue solo el cuerpo de su hija el que volvió a vivir. También revivieron su fe, su matrimonio, su hogar, su visión del mundo. Jesús les había prohibido contar el milagro en público, no por miedo, sino porque hay cosas que no necesitan ser defendidas, solo deben ser vividas. Y así la niña volvió a jugar, a reír, a correr por los callejones de su barrio, pero sus ojos tenían una profundidad que otras niñas no tenían, como si supiera algo que las demás ignoraban, como si hubiera visto, aunque fuera por un instante, el rostro de la muerte y el rostro de quien la venció. Años después, la historia seguía viva. Algunos decían que era un mito, otros que había sido exagerada, pero quienes conocían a la familia sabían la verdad. Porque el milagro no estaba solo en el hecho de que una niña volvió a respirar, estaba en todo lo que cambió a partir de ese día. La familia ya no era la misma. Jairo ya no era el mismo. Había pasado de ser un líder rígido de la sinagoga a un hombre humilde que hablaba con lágrimas cuando hablaba de Jesús. Su esposa se convirtió en un testimonio viviente de que la esperanza no siempre llega a tiempo, pero siempre llega. Y la niña, cuando creció, nunca olvidó esas dos palabras, Talita Cumi. Las llevaba consigo como un susurro del cielo, porque aunque todos recordaban la historia como un gran milagro, para ella fue simplemente el día en que Jesús le tomó la mano y le dijo que aún no era su hora. El milagro había ocurrido, la niña vivía, y sin embargo, no hubo anuncios ni proclamaciones públicas. Jesús no permitió que lo convirtieran en un espectáculo. Les pidió que guardaran silencio, como si supiera que los milagros más profundos no se gritan, se viven, y así fue. La vida volvió a la casa de Jairo, no como antes, diferente, más lenta, más sagrada. Había una nueva conciencia en cada gesto cotidiano. Las risas de la niña tenían un eco más profundo. Las oraciones de la madre ya no eran súplicas desesperadas, sino agradecimientos llenos de lágrimas. Jairo ya no oraba de pie con palabras estudiadas. Ahora lo hacía de rodillas, con el alma desnuda. Antes, su fe era doctrina. Hoy era experiencia. No le contó a todos lo que ocurrió aquella tarde. Solo lo compartía cuando alguien lo necesitaba de verdad. Cuando veía a un padre llorando, a una madre sin esperanza, a un joven perdido, ahí sí hablaba. No lo entendí en el momento, decía. Pensé que era tarde, que todo estaba perdido. Pero aprendí que con Jesús nunca es tarde, ni siquiera cuando la muerte llega primero. Y esa frase se convirtió en una semilla, un susurro que pasaba de boca en boca entre quienes lo escuchaban.
porque era imposible escucharlo hablar y no sentir que algo se removía por dentro. La niña creció, pasaron los años, fue a la escuela, aprendió a leer, ayudaba a su madre en casa y a veces, sin que nadie la viera, se sentaba en el patio, bajo el mismo árbol donde jugaba antes de enfermarse y cerraba los ojos. No recordaba todo, pero algo dentro de ella sabía que había estado en un lugar donde la vida y la muerte se cruzaban. Sentía que alguien la había llamado por su nombre, no solo para traerla de vuelta, sino para decirle que era vista, amada, conocida. Nunca olvidó la voz. No sabía explicar por qué, pero a veces, al escuchar a otros rabinos predicar, bajaba la cabeza y pensaba, ellos enseñan sobre Dios, pero yo escuché su voz. Y eso lo cambiaba todo. Jairo, por su parte, comenzó a ser mirado con recelo por algunos miembros de la sinagoga. Sabían que algo había cambiado en él. Ya no discutía sobre los detalles de la ley. Ya no se mostraba orgulloso de su conocimiento. Su mirada se había suavizado. Su corazón también. Muchos lo evitaron, pero otros se acercaban en secreto, queriendo escuchar el testimonio. ¿Es verdad que estaba muerta? Sí, y que volvió a la vida. Sí, y que Jesús la resucitó. No solo la resucitó, la despertó. Y esa palabra, despertó, era clave, porque desde entonces Jairo también despertó a la humildad, a la compasión, a la fe que no necesita demostrar nada, solo estar. Jesús no volvió a la casa, al menos no físicamente, pero su presencia quedó marcada en cada rincón, en la forma en que hablaban, en la manera en que se trataban, en la profundidad con la que ahora veían la vida, porque una cosa era segura: una vez que Jesús entra en tu dolor, ya nada vuelve a ser igual. Y no hubo templos construidos en su honor, no hicieron placas, ni escribieron su nombre en las paredes, pero el testimonio vivió en la carne, en el alma y en la memoria de esa familia. Años más tarde, cuando otros comenzaron a hablar de un Jesús crucificado, de un Mesías resucitado, cuando la historia se esparcía como fuego por todo el imperio, la familia de Jairo ya no necesitaba pruebas, porque ellos lo habían visto traer vida, cuando todo ya olía a muerte. Y eso era suficiente. No hubo ruido, no hubo fama, solo una familia transformada, una niña que volvió a correr, un padre que volvió a creer, y un Jesús que siguió caminando hacia otras casas, hacia otras historias, dejando huellas que ni el tiempo ni el olvido podrían borrar. Hay momentos en la vida en que todo parece terminado, cuando las oraciones ya no salen, cuando los médicos dicen no hay nada más que hacer, cuando la casa se llena de silencio y el alma de desesperación, cuando las puertas se cierran y el tiempo parece burlarse de nosotros. Es entonces cuando muchos pierden la fe. Pero esta historia nos recuerda algo que no se enseña en los libros, pero que se graba con fuego en el alma, con Jesús. Incluso la muerte puede ser solo una pausa. Él no siempre llega en el momento que esperamos, pero siempre llega. Y cuando lo hace, no solo cambia la circunstancia, nos cambia a nosotros. Jairo no solo recuperó a su hija, recuperó su corazón. Su fe dejó de ser una teoría y se convirtió en testimonio. La niña no solo volvió a respirar, volvió a vivir con propósito, con sentido, con una historia que hablaría más fuerte que 1000 sermones. Jesús no le ofreció una explicación, le ofreció su presencia, y eso fue suficiente. Así que si hoy estás frente a algo que parece perdido, si tu alma camina con el peso de un ya no hay solución, recuerda esta historia. Recuerda a Jairo, recuerda a su niña y sobre todo, recuerda esas 2 palabras que cambiaron todo: Talita Kumi. Aún en el valle más oscuro, aún cuando la lógica diga es tarde, aún cuando todos te digan que ya no vale la pena creer, Jesús sigue diciendo: no temas, cree solamente. Y cuando Él toma tu mano, lo imposible simplemente se levanta. ¿Qué fue lo que más te tocó el corazón de esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte. A veces, una sola frase puede despertar la fe en alguien más. Y si esta historia te conmovió, suscríbete
suscríbete al canal. Cada semana compartimos relatos reales, inspiradores y profundamente humanos que te recordarán que nunca estás solo y que incluso en los momentos más oscuros aún queda esperanza. Activa la campanita para no perder ninguna historia que toca el alma.